Vamos a conversar con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, que está con nosotros, amigo de la casa, por supuesto. Claudio, ¿cómo te va? Buenas tardes, qué gusto tenerte acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marina, Yerko, Benjamín. Hola, Feliz Claudio. de Hola, conversar con hola. ustedes. ¿Qué tal, Claudio? Metámonos en esta columna de Cristian Valenzuela del fin de semana que generó mucho ruido, incluso hizo que el senador Cruz Coque de Bópoli, que se ha transformado medio en un vocero también de la campaña de Evelyn Matei, tuviera que salir al paso de estas críticas y de esta tensión finalmente que se viene suscitando entre las últimas semanas entre dos campañas que uno esperaría que no se tiraran tierra, sino que finalmente estuvieran unidas por un bien común, pero que es lo que, digamos, dice el senador Cruz Coque, y también lo decía el senador Galileo hoy día en la mañana aquí en la radio, pero pareciera ser que es una cuestión ya más personal, ¿no? De hecho, Evelyn Matei decía el fin de semana que José Antonio Kast lo ha desilusionado en lo personal, ni siquiera ya estamos hablando de una cuestión política. Efectivamente, uno esperaría, digamos, a nivel de los observadores que siguen con atención el debate político, lo que sería razonable, lo que sería esperable es que la relación entre las distintas derechas fuera más cordial, que anticipara cierta articulación y coordinación de cara a lo que se augura como un posible gobierno de este sector político, y sería razonable que se llevara una mejor relación por parte de estos distintos actores, no solo por cuestiones vinculadas a la elección misma, ¿cierto? A lo que espera el electorado natural de oposición, que ciertamente en un amplio porcentaje da la impresión que justamente espera que exista una mayor unidad de cara a lo que va a ser el proceso electoral, sino que también esto sería razonable y sería deseable, considerando que si se dan los resultados de modo positivo y favorable para la oposición, lo que va a ocurrir a contar del 12 de marzo es que una vez que se asuma el poder, bueno, hay que hacerse cargo de un país que enfrenta múltiples crisis en distintos niveles, y eso exige de parte de los actores de oposición de las distintas derechas, bueno, hacer los máximos esfuerzos posibles por favorecer desde ya una gobernabilidad que siempre es esquiva, que siempre es compleja. Entonces, ciertamente que el cuadro no es muy auspicioso. Ahora, dicho eso, o sea, partiendo de esa base, yo distinguiría, al menos a la luz de lo que han sido esta última semana, yo distinguiría la relación y la actuación de los distintos grupos políticos, porque lo que uno observa en Chile Vamos es que el entorno que rodea a Evelyn Matei, o al menos algunos de sus voceros, como el senador Cruz Coque al que ustedes apuntan, está haciendo esfuerzos para, si bien diferenciarse de la otra candidatura, ponerle paño frío, reconocer al conflicto, digo, o sea, reconocer que el adversario está al frente, digamos, hay un posicionamiento distinto de parte de ciertos actores de Chile Vamos versus Evelyn Matei, que ella, efectivamente, como ustedes decían, pareciera estarle dando un carisma bien personal al conflicto. Y en el caso del mundo republicano, ocurre la inversa. José Antonio Kast ha tenido un posicionamiento bastante permanente, bastante constante, en orden a subrayar de que el adversario está al frente, de que él no va a dudar, que en segunda vuelta va a apoyar al candidato de oposición que está instalado en el balotaje si es que él no llega a ese lugar. Pero el entorno de José Antonio Kast, como el caso que ustedes recordaban, el más reciente, ¿cierto? Pero no el único, la columna Parásito, bueno, rema un poco en sentido contrario y no va en la misma línea que ese posicionamiento. Entonces, yo creo que si uno mira lo que está ocurriendo en ambos sectores, hay una diferencia, y es que en un caso el candidato es el que, o la candidata, la que asume el conflicto, versus los voceros de Chile Vamos, que más bien parecieron estar en los últimos días, al menos bajando, o intentar bajándole el perfil a la controversia. Pero de todos modos, más allá de esa diferencia, lo que es evidente es que no existe el cuadro o el nivel de articulación y de coordinación y de amistad cívica que uno esperaría de parte de proyectos distintos, pero aliados, no adversarios, no contrapuestos, sino que distintos pero aliados, y ese espíritu, ese ánimo de alianza no se observa, y eso ciertamente es inquietante por lo que decíamos antes, ¿cierto? No solo por la eventual segunda vuelta, sino que a ojos de lo que va a ser un eventual gobierno, ya sea de José Antonio Kast o de Evelyn Matei, ninguno de los dos puede gobernar por sí solo. Sí. Ahora, claro, uno piensa en la segunda vuelta para sumar en el caso de José Antonio Kast y piensa inevitablemente en Evelyn Matei, pero hoy día uno ve la encuesta y está bien pegada incluso a Johannes Kaiser. O sea, el rol que juegue él
¿lo estamos midiendo bien? ¿Le estamos dando ese valor? Quizás los gestos también que vienen desde ese lado de las candidaturas han sido menos evidentes, pero son igual de importantes. Efectivamente, una de las características singulares que tiene la elección de este año es que no tenemos un solo candidato de oposición Así es. y ni siquiera dos, digamos, sino que son varios. O sea, está José Antonio Kast, está Evelyn Matei y también está Johannes Kaiser, e incluso con algunos bemoles que habría que hacer, uno también podría considerar dentro de ese grupo a Franco Parisi. En el caso particular de Johannes Kaiser, es un candidato que está ubicado a la derecha de José Antonio Kast, un candidato que viene de ese mundo, pero que se escindió, que se separó en el marco del segundo proceso constitucional por considerar que el mundo de José Antonio Kast había sido demasiado, comillas, entreguista, en la crítica inversa a la que se le hacía desde la centroizquierda. Y Johannes Kaiser es un candidato que ha tenido buen desempeño en los debates, desde la perspectiva de las ideas que él enarbola, ¿cierto? Uno puede discrepar mucho poco, pero ha tenido un buen desempeño en los debates, y es un candidato que, tal como tú dices, Catalina, va a jugar un rol en la segunda vuelta. Johannes Kaiser, todo indica, si uno mira la tendencia en la encuesta, que no va a tener una votación despreciable, y de hecho lo que da la impresión que él está intentando hacer es acercarse lo más posible, o eventualmente pasar a Evelyn Matei, y eso probablemente tiene dos objetivos, uno más de corto plazo, y es darle fuerza a su partido y a la alianza parlamentaria que han articulado con el mundo republicano y con los cristianos, pero también una cuestión más de mediano plazo, y es que no hay que descartar que Johannes Kaiser esté desde ya pensando en una siguiente apuesta presidencial, que de hecho, sin ir más lejos, es lo que tienen a su vez hoy en día tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei. Ellos llegan a esta presidencial luego de haber intentado ser candidatos previamente, Evelyn Matei en una ocasión, José Antonio Kast en dos anteriores. Quizás Kaiser también está pensando en eso, porque ciertamente la exposición de una candidatura presidencial lo que le permite a estos candidatos es recorrer el país y darse a conocer a nivel nacional, y en ese sentido yo coincido en que Kaiser es una figura importante desde el punto de vista electoral, que al menos a nivel de tendencia viene hacia, o pareciera venir en una relativa alza, y por tanto va a ser también un actor relevante de cara a la segunda vuelta. Una segunda vuelta que en todo caso, y esto es parte de las dudas que supone el diseño que ha escogido Evelyn Matei en la última semana, una segunda vuelta que, frente a una candidatura de continuidad del oficialismo y que además milita en el Partido Comunista, probablemente va a terminar teniendo con más o menos entusiasmo, de manera más o menos explícita, a toda o casi toda la oposición a un lado, y a los partidarios del oficialismo al otro. Hablamos con Claudio Alvarado, a esta hora en el CAI de nuevo, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Claudio, me gustaría preguntarte también, bajo tu mirada, ¿cómo proyecta la configuración del Congreso desde el próximo año? Tenemos elecciones parlamentarias también, que para muchos es igual o más importante que la presidencial. Y en ese sentido me gustaría hacer doble clic en tu opinión respecto a si ves una debacle de las izquierdas para la configuración del Congreso, y si también crees que Republicano de una otra manera se tomará también los espacios de Chile Vamos. Contamos con pocas proyecciones de la elección parlamentaria que sean confiables, y eso es por una razón bastante explicable, digamos, bastante comprensible, y es que resulta extremadamente complejo vaticinar de manera precisa cuál va a ser el resultado, primero porque es una elección con voto obligatorio, a diferencia de la última elección presidencial y parlamentaria, y además porque, a diferencia de la contienda presidencial, aquí no son un puñado de candidatos que rivalizan entre sí, sino que son distintos pactos y candidatos desplegados por todo el territorio nacional, y entonces cada distrito y cada circunscripción tiene sus particularidades. También depende ciertamente si en cada distrito o circunscripción van candidatos incumbentes o no. O sea, son un sinfín de factores los que intervienen en la elección parlamentaria, que dificultan un pronóstico con algún grado mayor de certeza. No digo que en la presidencial esto esté cerrado, en política las cosas nunca están completamente cerradas, pero ciertamente es distinto predecir una contienda con 8 o 10 candidatos que lo que tenemos en el cuadro parlamentario. Dicho eso, o sea, haciendo esa prevención, ese conjunto de prevenciones, todo indica
que el cuadro político y social actual, y por tanto el momento electoral, es muy favorable para las fuerzas de oposición en su conjunto. Alguna vez dijo Daniel Matamala en una entrevista que me tocó, una conversación que me tocó compartir con él, en su podcast Animales Políticos, el problema de Janet Jara no es tanto el anticomunismo como el antioficialismo, digamos, y yo coincido con esa idea. Y eso proyectado a nivel parlamentario, ciertamente, lo que sugiere es que las fuerzas de continuidad del gobierno actual, la distinta izquierda, tienen una elección muy difícil por delante, sumándole además el hecho de que no van en una sola lista, sino que van divididas, por más de que haya una lista menos poderosa o menos significativa que otra. Así que yo diría que lo que se vaticina, o lo que uno puede vaticinar con los pocos elementos de los que contamos, es que va a ser un parlamento disputado, pero más inclinado hacia la centro-derecha que hacia la izquierda. Dicho eso, a propósito de la última parte de tu pregunta, no creo que Chile Vamos vaya a ser reemplazado por el mundo republicano. Chile Vamos, por todas estas pocas proyecciones con las que contamos, da la impresión de que va a tener una representación parlamentaria respetable, pero desde luego que el mundo republicano va a crecer respecto a lo que tiene hoy día, y eso es tanto por la cantidad de candidatos que lleva, como por el hecho de que su candidato presidencial, que empuja la lista parlamentaria, es un candidato que, según todas las encuestas, es hoy día el mejor candidato presidencial de oposición, o el más probablemente, digamos, candidato que va a estar en la segunda vuelta, y eso ciertamente favorece la lista del mundo republicano, pero más que un reemplazo, yo diría que vamos a observar una representación equilibrada, que mejora, desde luego, la situación del mundo republicano, pero con una presencia relevante de la centro-derecha en el Parlamento. Y esa realidad, digamos, que es lo que uno puede suponer hoy día, refuerza la necesidad de que las derechas se articulen y dialoguen entre sí, porque, como decíamos hace algunos minutos, cualquier candidato de oposición que llegue a la moneda va a necesitar en el Congreso el concurso de los distintos grupos de oposición. Ningún partido, ninguna coalición de las derechas puede gobernar por sí sola, y eso ciertamente debiera reforzar la conciencia de un mayor trabajo en equipo, una mayor amistad cívica de parte de republicanos, Chile Vamos, los distintos actores de oposición. Sí, te quería preguntar, Claudio, a propósito de los indecisos, que cada vez son menos, ¿no es cierto? Y uno ve que efectivamente han sido pocos a lo largo de toda esta discusión presidencial. ¿Qué es qué es lo que los va a eventualmente hacer decidir por una opción u otra? Te lo pregunto porque es un bolsón súper importante de votos de aquí a la elección, pero que es difícil capturar y leer. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente, es un votante que cuesta leer. Me parece que la mejor manera que tenemos de leerlo tentativamente, provisoriamente, es poner atención en las pocas encuestas y estudios de opinión que visualizan las tendencias que predominan hoy día en el llamado votante obligado. Esto es aquel votante que no votaba de manera habitual mientras regía el voto voluntario, y que ha vuelto o ha comenzado a votar, ha comenzado a sufragar una vez que se instauró el sufragio obligatorio, ¿cierto? El voto obligatorio que en un principio iba a regir solo para el plebiscito el 4 de septiembre de 2022, y que luego la reforma constitucional del año 2023 llegó para quedarse. Y ese votante obligado, por lo poco que sabemos, pienso en particular en Panel Ciudadano UDD, dirigido por Juan Pablo Lavín, que hace un seguimiento de su trabajo de panel a ese perfil de votante, y al menos por ese estudio, por ese sondeo de opinión, lo que uno conoce es que es un votante que es más bien partidario o encarna un voto de castigo, o sea, aún más que la población en general, es alguien que quiere un cambio de rumbo, no necesariamente de derecha, pero sí de castigo al gobierno actual. Es un votante más bien descontento, derechamente hastiado de la política tradicional, y por tanto poco informado del día a día, del detalle del debate político, y que, al igual que la población en general, pero con mayor profundidad, con mayor intensidad, hoy día está promoviendo, solicitando, exigiendo orden y seguridad con mucha fuerza. Y si todo eso es así, o sea, si eso es lo que predomina en el votante obligado, bueno, lo que uno puede suponer es que refuerza la sensación de que es un momento político y electoral coyunturalmente favorable para los candidatos de oposición, y en particular para los candidatos que le hablan con más fuerza a ese perfil
que son parcialmente José Antonio Caz, Johannes Kaiser, eventualmente Franco Parisi, eventualmente Harold Nichols, por la parte de no pertenecer a los grupos políticos tradicionales. Y bueno, la elección nos va a mostrar hasta qué punto están la encuesta subestimando a esos candidatos, en especial a los que marcan menos, pero lo que yo sí me atrevería a aseverar con la información disponible hasta ahora es que ese perfil confirma las dificultades, el desafío que tiene por delante el mundo del oficialismo y en particular la candidatura de Janet Jara en orden a crecer de cara a una eventual segunda vuelta, porque tanto los temas que dominan el debate político como el perfil de deseo o de inquietudes del votante menos politizado, hoy día no son cómodos, no son gratos para el mundo oficialista. Eso te quería preguntar, Claudio, e ir también viendo el fenómeno de cómo se instalan ciertos conceptos, ¿no? Por ejemplo, este concepto que instaló Franco Parisi de los fachos y los comunachos, ¿no? Que pareciera estar funcionando de alguna manera cuando uno ve los números, cuando uno ve las encuestas, cuando uno conversa con él. De hecho, nosotros lo hemos entrevistado acá. E instala este concepto que pareciera comenzar a tomar más vuelo. Y lo mismo pasa con Johannes Kaiser, lo mismo pasa con José Antonio Caz, que se instala un relato y que se va creyendo y que va tomando fuerza, y es lo que pareciera ser que en la candidatura del oficialismo no está ocurriendo, no hay un relato, no hay un concepto del que uno pudiera identificar. Y en esa misma lógica, vamos a tener una elección bastante atípica, Claudio, no sé si coincides con nosotros, pero es probable que la candidata que gane la primera vuelta, digamos, no tenga ninguna opción de ganar la segunda vuelta. O sea, según lo que muestran las encuestas, si uno se toma de eso, es muy probable que la gane, pero que después no tiene espacio para crecer. Y esa es la gran diferencia finalmente que tiene con las otras candidaturas de derecha. Efectivamente, este clivaje que comentábamos algunos minutos atrás, en virtud del cual la gran división sería oficialismo, antioficialismo, anhelos de continuidad y anhelos de cambio, bueno, cristaliza en lo que están mostrando las distintas encuestas de cara a la segunda vuelta. Y efectivamente, con lo que sabemos hasta hoy día, cuesta mucho imaginar que Janet Jara pudiera imponerse en una segunda vuelta. Ahora bien, la verdad es que no hay ninguna elección que esté completamente cerrada. Esto es como el fútbol, ¿cierto? Los partidos sacan en el minuto 90 más los descuentos. Y bueno, así como los futboleros hemos visto muchos partidos que se dan vuelta en el último minuto de manera increíble, lo propio puede ocurrir en las elecciones. No digo que sea algo probable. Sí, pues, el senador Cruz Coque, Claudio. Vaya a ocurrir. Sí, perdón. Era lo que decía un poco el senador Cruz Coque, que finalmente están dando prácticamente como muerta la candidatura de Janet Jara en una segunda vuelta, pero que ojo que eso puede ser que no sea así. Entonces que se te puede quemar el pan en la puerta del horno también. Eso sería un error muy significativo. Nunca hay que dar una elección por zanjada hasta que se terminen de contar los votos. Es verdad que por todo lo que hemos conversado hasta ahora y por todo lo que muestra la encuesta, el oficialismo tiene por delante un panorama extremadamente difícil, pero también es verdad que las elecciones solo se acaban cuando se terminan de contar los sufragios del electorado. Y entonces, el peor error que podría cometer la oposición es dar por ganada una elección que en ningún caso se puede dar por completamente garantizada. La segunda vuelta, una elección distinta. Ahora, eso no impide reconocer que el oficialismo la tiene muy cuesta arriba. Ambas cosas son ciertas. Claro. Y lo que tiene que lograr el mundo de oposición, me parece a mí, de cara a una segunda vuelta, es articular en la mayor medida posible ese conjunto de candidaturas que, sumadas, se acercan alrededor del 60% del electorado, y por eso es que, del punto de vista de un elector, un ciudadano interesado de partidario de la oposición, es que no se entiende la mala relación que están cultivando, que a rato están usando, ya sea Evelyn Matei con José Antonio Caz, o el entorno de José Antonio Caz con Parte Chile Vamos. O sea, aquí a todos lo que les interesa, lo que les sirve de cara a un nuevo, hipotético nuevo gobierno, es que la relación sea lo mejor posible, entre otras razones, porque no solamente es difícil gobernar, sino porque antes de gobernar hay que, bueno, imponerse en un balotaje que va a ser hostil para la oposición, digamos, el oficialismo, va a intentar jugar sus cartas. Y si bien es cierto que Janet Jara tiene una campaña difícil y que está complicada tanto dentro del PC como con lo que pareciera ser un desencanto del socialismo democrático con su candidatura, lo cierto es que llegado a la segunda vuelta, ese mundo va a intentar jugar el partido. Entonces, claro, la derecha, el peor error que podría cometer
es dar por ganada una elección que no se termina de jugar hasta que literalmente se acabe, y para eso todavía falta un poco. Bien, pues buena conversación. Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muchísimas gracias, como siempre, Claudio, por estar con nosotros esta tarde acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Que estén muy bien. Claudio. Chao, Que chao. te vaya bien. Un gusto. Éxitos. Nos Igual. vemos. Que estén muy